Hola, 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 ¿qué tal? Mi tribu de almas bellas. Bueno, pues por aquí estamos, muy contenta que estoy, porque como sabéis, en unos minutitos estará por aquí Robert Martínez, con el que vamos a compartir un ratito el espacio. Tenemos aquí un montón de preguntas preparadas para hacerle. Y mientras tanto, mientras se va colocando, entrando y acoplándose, pues voy a comentaros que hoy estamos en el KIN 144, semilla magnética amarilla. Comenzamos hoy la onda de la semilla según el Tzolk'in y el sincronario de 13 lunas. Para quien lo conocéis, pues este es el Tzolk'in. Para quien no lo conocéis, pues es una matriz donde están las 20 energías de los 20 sellos conjugados con los 13 tonos. Y nosotros andamos por aquí, por este recuadrito. Cada recuadrito es un día y aquí se inicia la onda encantada de la semilla y vamos a transitar todos estos portales galácticos, 10 aquí en estos días. Así que son días de la semilla eléctrica muy favorables para no estar metiendo la mente absolutamente en todo, sino para relajar la mente, estar como más tranquilos, más conectados con nosotros, con lo profundo, con lo auténtico y sin estar ahí con la loca de la casa dando 1000 vueltas. Bueno, bienvenidos a todos. Enseguida aparecerá por aquí Robert, quedamos a las 7 y suele ser muy puntual, así que no tardará en andar por aquí. Bien, pues esta onda encantada de la semilla nos propone justamente que son unos días muy favorables para sembrar todos los proyectos que tengan relación con lo más profundo que vibra en nosotros, en nuestro corazón, con ese anhelo del espíritu que nos atraviesa y con ese deseo profundo que late dentro nuestra. Siempre nos va a ayudar a que todo esto lo vayamos haciendo de forma más simple porque todas esas energías están entrando desde la galaxia para ayudarnos a cuidar esa siembra, a cuidar esos proyectos, esos nuevos caminos que abrimos. Como buena caminante del cielo, mi KIN es el 151, 153, soy de la onda encantada, nacida en la onda encantada de la semilla, y esa es mi onda, y mi KIN es caminante del cielo planetario. Así que para nosotros abrir caminos nuevos es un desafío interesante y siempre muy de agradecer. Así que, bueno, no creo que tarde mucho por aquí por entrar Robert. Hola, hola, Tiscar, qué bien. Bueno, cuánta gente aquí conocida también y del curso de Robert de astrología que estáis por aquí, qué bonitos. Hola a todos y a todas, bienvenidas. Bueno, luego dejaremos un ratito para el final porque yo tengo muchas preguntas, pero sí que miraré las preguntas que vosotros vayáis haciendo. Si tenéis preguntas así relevantes que queráis hacer, pues hacerlas, que luego yo intentaré, en la medida que pueda, pues trasladárselas a Robert. Así que ahí le iremos trasladando todo lo que a bien nos den los tiempos y podamos trasladarle. Así que esperando que ya enseguida se conectará, son las 7, sé que es puntual y no tardará casi nada en estar por aquí. Bueno, pues invitaros a todos a eso, a sembrar bonito, a sembrar desde el corazón, sobre todo a estar en contacto con uno mismo, a saber quiénes somos y conocernos, ¿no? Que es tan importante para poder esparcir y sembrar desde ahí pues esa esencia que nos vive a cada uno de nosotros, y que esa esencia no la tiene nadie más que nosotros. Igual que tenemos un ADN, pues que nadie tiene, tenemos una esencia y un espíritu que tampoco nadie tiene, pues con unos dones, con unas capacidades que están aquí también no solo para nosotros mismos, sino para poder brindarlo con la humanidad. Así que os animo encarecidamente a ello. Después de esta onda de la semilla tendremos la onda de la Tierra, que la onda de la Tierra son otros 13 días y que nos va, esos son matrices, esto es como un telar y va por ondas encantadas de 13 días cada onda encantada. Después de la semilla vendrá la onda de la Tierra, ahí que nos va a ayudar a navegar más adecuadamente, más alineados con nosotros y con quienes somos de verdad. Es una energía que nos ayuda a sincronizarnos a un nivel bastante profundo y a avanzar en la evolución. Esa es parte de su poder, ¿no? De la evolución, nos ayuda a evolucionar.
Y después de la onda encantada de la Tierra, de esos 13 días, vendrá la onda encantada de Perro, que son otros 13 días que son maravillosos, porque Perro es el poder del corazón. Es ese poder que nos conecta con lo profundo de nuestro corazón, que nos ayuda a avanzar aprendiendo realmente a amarnos, que es como realmente avanzamos, a ser leales a nosotros mismos, que esto es fundamental, porque si no somos leales a nosotros mismos, ¿a quién le vamos a ser leales? Pues a nadie. Entonces esto es bien importante e interesante, ¿no? Tomar esto en cuenta, de que el amor empieza por uno mismo, no en plan narcisista, ni muchísimo menos, sino ese amor sano que cuida de nosotros, que nos protege, que nos trata con cariño y que desde ahí, pues eso también lo podemos trasladar a los demás y compartirlo con los demás, porque no podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos. Vamos a ver si Robert se conecta. A ver, Robert, ¿estás por aquí? Espérate, que creo que sí. Robert no se ha unido a saludar. Ah, sí, está saludando. A ver, Robert, que se me quedó bloqueado los mensajes y no vi tu solicitud. Vale, vale, perfecto, no te había visto. Sí, solicítame entrar. Ahí está, no sé por qué se quedaron bloqueados los mensajes. Aquí, a ver, solicítame entrar, Robert. Y te damos paso, pero ya mismo, ya mismo. Ole, ole, ya lo tenemos por aquí. Ya decía yo, 7 y 3 minutos. Y Robert es muy puntual y es que se me habían quedado bloqueados los mensajes. Bueno, estas cosas a veces que tiene la tecnología. Vale, ahora me pasará la invitación. Saldrá, entrará, que es un pispás, sale, entra y me pasa la solicitud. María Cerón, me estás pidiendo entrar al directo, creo que te has confundido, mi querida María. Tenemos el directo aquí con Robert Martínez. Robert Martínez, aquí te tenemos. Vamos a dar paso. A ver, aquí. Ahí estamos ya, le hemos aceptado, por aquí se está A conectando. ver. Ahora sí, Vale, ahora sí. ya está. Hola, ¿Qué Robert. tal? Bueno, Instagram sigue haciendo de las suyas. Desde luego nunca lo pone demasiado fácil a nivel técnico. Le das al botoncito, no te hace caso, bueno, lo de siempre. Totalmente, totalmente. Ya ahí estaba, bueno, charlando con las personas diciendo, bueno, Robert es puntual, no va a tardar, pero claro, se me había quedado bloqueado y no veía los mensajes. Así que nada, ya te tenemos por aquí. Ya sé que la mayoría de las personas que están aquí te conocen, pero este vídeo pues lo podrán ver personas que no te conocen. Robert Martínez es un gran astrólogo. Yo he tenido la suerte, el privilegio y la buena elección de escoger Cosmograma como una de mis escuelas de astrología, donde él también impartía cursos y dice alguna cosita con él. Y bueno, para mí realmente es un despertador de conciencia. Es un ser humano que se ha despertado de esta gran ensoñación, como decía José Argüelles, de este encantamiento del sueño, y nos acompaña y nos guía a todos a poder ir despertándonos poquito a poco, cada uno cuando sea su tiempo, y andando el camino que nos toca andar a cada uno. Bienvenido, Robert, y gracias por ofrecernos este espacio de tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Y por tu espacio personal, por tu web y por todo lo que tú también estás moviendo y facilitando para que tengamos esta conversación. Muy bien, pues vamos a empezar y vamos a ir a ello. Y es más, vamos a empezar fuerte, Robert. Yo te voy a ir haciendo preguntas de todo tipo. Tengo preguntas de muerte, evolución, energético, astrología, política, economía, pero voy a ir muy enfocada a cómo yo soy, a cómo yo siento, a cómo yo vibro. Entonces, vamos a empezar fuerte. Según los Vedas, sufrimos por 5 cosas principales, que es no saber quiénes somos, identificarnos con el ego, aferrarnos a lo transitorio, temerle a lo transitorio y tenerle miedo a la muerte. Yo sé que tú no le tienes miedo a la muerte, eso no hace falta que te lo pregunte porque es que sé que no le tienes miedo ni a morir ni a la muerte. Pero sí me gustaría preguntarte y que nos dijeras qué es para ti la muerte y cuando morimos y dejamos este cuerpo, según tú, ¿cómo seguimos evolucionando y hacia dónde vamos? Para mí, la muerte es cambiar de cuerpo, al igual que nosotros cambiamos de cuerpo cada vez que dormimos. Entonces, es un proceso al que ya estamos habituados cada vez que entramos en ensoñación. O sea, nos dormimos y ya el personaje que estamos encarnando aquí, como poco, se deshace en gran medida.
porque es evidente que el yo que encarnamos en los sueños es ligeramente distinto al yo que encarnamos en vigilia. Como poco, no tiene la misma capacidad intelectual para darse cuenta de que está soñando. Y aunque se dé cuenta, aunque tengamos un sueño lúcido, sigue siendo bastante rudimentario el aparato intelectual y cognitivo que tenemos en los sueños. Así que la muerte viene a ser un cambio de traje. En ese cambio de traje también hay implícito un cambio de personalidad, porque las coordenadas energéticas que rigen este avatar son diferentes de las que rigen el yo onírico o cuerpo astral, y después las coordenadas que rigen los diferentes yoes que tenemos en otras dimensiones. O sea que básicamente para mí la muerte es un cambio de dimensión, un cambio de cuerpo y un cambio en la organización estructural de lo que llamamos identidad o ego. En esta tercera dimensión, digamos, el ego a ese cuerpo mental, también perdemos este cuerpo físico que le da soporte a ese ego y simplemente cambiamos a otra versión, a otra dimensión, a otra forma de entender el mundo. Estamos muy acostumbrados, y según esa definición de los Vegas, a considerar que lo único real es lo que sucede en este aparato mental y en estos 5 sentidos, y simplemente cuando ampliamos la visión nos damos cuenta que aferrarnos a ello como única realidad es una fuente de sufrimiento. En el momento en que ampliamos la visión y consideramos otras capas de realidad, pues como mínimo vamos a considerar o vamos a conseguir descargar menos presión sobre la vida que tenemos aquí encarnada aquí y ahora. No puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que expresas. ¿Crees que si los seres humanos tuviéramos la muerte integrada en nuestra vida, seríamos menos manipulables? Desarróllanos esto un poco, Robert. Claro, desde luego que sí, porque al fin y al cabo cuando uno empieza con una visión ateo-materialista, según la cual lo único real es esta vida, no hay nada antes ni hay nada después. Si lo único valioso que tienes es esta vida, harás cualquier cosa por sostenerla. Y eso incluye matar a otros, incluye hacer algo que pueda ir en contra de cualquier valor moral, porque evidentemente el valor superior va a ser la vida. Y no hay nada que se pueda compatibilizar. Sin embargo, luego vemos que incluso a un nivel puramente biológico, uno está dispuesto a dar su vida por seres queridos, con lo cual intuitivamente ya ve que la vida no es el valor central. Incluso uno está dispuesto a morir antes de sufrir demasiado, con lo cual esa vida está sujeta a condiciones. O sea, digo, yo no estoy dispuesto a vivir bajo cualquier precio. Prefiero morir antes que vivir una vida demasiado sufrida, demasiado penosa. Por eso la gente también se puede suicidar o puede pedir una eutanasia. Con lo cual, cuando uno se da cuenta que además ni siquiera la muerte es el final, sino que es una continuación, todavía le va a tener menos miedo a esa muerte, menos apego a lo que llamamos vida, porque sabemos que solo es un estado más transitorio, y por lo tanto, al ponerla en el justo lugar, le vamos a dar el valor necesario, ni más ni menos. Cuando nosotros no tenemos claro el sistema de juego o tenemos muchas dudas o directamente nos falta información crucial, nuestro libre albedrío se restringe mucho. Pero bueno, yendo exactamente a lo que decías, si lo único importante en tu vida es la propia vida, pues entonces te puedo chantajear de 1000 maneras. Y si te puedo chantajear de 1000 maneras, finalmente te conviertes en alguien más manipulable, más esclavizable. Y finalmente alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar el culo. Sin embargo, si te das cuenta de que tu alma es importante, que tu espíritu es importante, que lo que yo hago tiene repercusiones, me lo voy a pensar bien antes de hacer según qué cosas para potenciar o prolongar esta vida de un modo artificial. Totalmente. ¿Cómo crees tú que el ser humano ha podido entrar en este autoengaño tan grande de llegar a creer, o sea, de no vivir con la consciencia de que vamos a morir? Porque estamos viendo que la muerte del cuerpo físico existe, lo estamos viendo todos los días, es una carcasa, el cuerpo, la muerte existe, lo estamos viendo, pero ¿por qué crees tú que es tan difícil, le resulta tan difícil a las personas integrar esta realidad para poder ser coherentes con ello? Es decir, para funcionar conscientes de esta realidad que todos vamos a transitar. Por un proceso de sobreadaptación social. En la sociedad, uno, para poder vivir en ella en cierto nivel de, no digo decir armonía, sino en una tregua social, uno tiene que evitar según qué temas que son tabúes. Y un tabú significa que se va a crear o bien un silencio incómodo o bien una conversación molesta. Dado que hablar de la muerte, de la propia o de la ajena, casi siempre es un tema sórdido, complicado, entonces las personas van a evitar hablar de él.
Si no hablas de él, vas a reflexionar poco sobre él. Y lo poco que reflexiones, si tienes ese registro social de que las pocas veces que lo has hablado se hace un silencio incómodo, la gente está claramente molesta, ¿qué vas a hacer o qué posicionamiento vas a tener respecto a esa cuestión? Pues mucho miedo. Si luego vemos en los entierros a la gente totalmente desencajada, completamente rota, o incluso en el duelo posterior, o reprimida, o enfermiza, o han pasado no sé cuántos años y no son capaces de superarlo, te das cuenta de que ese problema, el problema de la muerte, es demasiado grande para poder asumirlo. ¿Por qué? Porque los referentes que tú ves de los demás es que es algo tan gordo, tan abisal, tan insondable, que realmente te destruye la vida si se muere un ser querido. La vida propia también se puede fastidiar si está en juego, si está en peligro. Incluso puedo dejar de vivir porque me quedan, bueno, X años de vida, es que nunca sabes cuántos te quedan, ¿no? Pero bajo la idea de que algún día puedo morir, me puedo hundir. O sea, básicamente no se nos dan herramientas para abordarlo. La sociedad crea un tabú en torno a ello y por lo tanto hace falta valentía simplemente para reflexionar sobre el fenómeno de un modo científico, filosófico, psicológico, en definitiva inteligente. O sea, para hacer un abordaje de, bueno, me voy a enfrentar a esto porque obviamente es una asignatura imprescindible en esta vida y quiero hacerlo con el mayor estoicismo, con la mayor inteligencia. Y te das cuenta de que te quedas solo, que prácticamente nadie quiere abordarlo y por lo tanto esa falta de acompañamiento es lo que hace que finalmente uno todavía le coja más miedo. O sea, básicamente el miedo de los demás todavía refuerza el nuestro. Totalmente, Robert, sí, totalmente. Yo ahí en mi segundo libro, La muerte maestra de la vida, es lo que propongo y además propongo que sea un tema que se hable, que sea un tema de diálogo, que sea un tema que se naturalice como lo es natural, porque es un proceso natural evolutivo y lo que no podemos hacer es aparcarlo y pensar que no existe. Yo no me muero hoy, no me puedo morir. Pues claro que me puedo morir. Yo en 5 minutos puedo estar muerta y esta puede ser mi última entrevista. Entonces, hay que ser, pues eso, intentar pues trasladar esta conciencia de estas cosas primordiales y principales para que realmente el ser humano podamos funcionar libremente, porque mientras estén estos miedos, y yo siempre he sentido que cuando se traspasa el miedo a la muerte, cuando uno ya sabe lo que es, se acabaron el resto de los miedos. Puede haberlos, claro que va a haber miedos siempre, pero no nos van a invalidar y siempre va a haber un criterio propio para salir adelante. ¿Cómo podemos, según tu parecer, es una pregunta que te voy a hacer como pudiera parecer muy extensa, pero yo sé que tú la vas a afinar mucho, ¿cómo podemos nacer a nosotros mismos, despertar? ¿Crees que es algo que nos sucede o que podemos hacer algo con ello? Podemos hacer algo con ello. Cuando decimos que nos sucede realmente es que no hemos considerado o no nos sentimos partícipes del detonador, pero sí realmente de todo lo que le antecede. O sea, para que sucedan cosas en este mundo, en la vida de cualquier individuo, hace falta una acumulación de energía en nuestra burbuja de realidad. Esta burbuja se va nutriendo de diferentes inputs, de diferentes inercias mentales que vamos haciendo. Y cuando algo sucede como un nacimiento espiritual, entiendo que te refieres a eso, ¿no? Un despertar, un clic, un movimiento en el que uno decide mirar hacia adentro, considerar la naturaleza metafísica de su propia realidad, hacerse preguntas más profundas. Eso es el resultado de un proceso. Y aunque, insisto, aunque el clic no lo estés provocando de un modo voluntario, sí que lo estás generando. Hay que entender que también, cuando nosotros hablamos de voluntariedad, lo estamos equiparando a una planificación intelectual consciente. Es decir, que yo en mi diálogo interno yo me diga, yo quiero despertar. Pero sin embargo, la mayoría de las veces, primero hay un impulso no verbalizado, pero voluntario. Es decir, yo quiero entender qué está pasando, quiero resolver un problema en mi vida, quiero encontrarle un sentido, y luego es cuando verbalizo, cuando le doy una forma intelectual a todo eso que estaba pasando, o cuando veo reflejado en un libro, en una charla o en otra persona, algo que ya estaba dentro de mí. Ese territorio ya existía a un nivel energético. Lo que le faltaban eran las palabras, la articulación intelectual, pero realmente el despertar ya se había producido. Lo único que normalmente consideramos el despertar, el momento en el que en nuestro cuerpo mental se dibuja una fórmula que resume y sintetiza aquello que hemos vivido y experimentado. Por eso el despertar lo asociamos mucho a la
expresión conceptual e intelectual o dialéctica o verbal de aquello que ya hemos recorrido antes. Simplemente le hemos puesto los subtítulos a todo aquello que ya estaba pasando dentro de nosotros. Y por supuesto, claro que lo estamos haciendo sin parar. Totalmente. ¿Qué opinas? Voy cogiendo preguntas también del chat para que las personas que nos están acompañando aquí, que bueno, que sepan también que tengo en cuenta, y preguntas que vea al hilo iré anotando para trasladarlas a Robert. Ahora un par de preguntas del chat. ¿Qué alimento tomamos cuando morimos? O sea, cuando estamos en el cuerpo astral te refieres, ¿no? Sobre todo allí lo que vamos a alimentarnos es de todo lo que hemos vivido y cuál es el registro emocional que ha quedado de todo lo que hemos vivido. O sea, una vez que un cuerpo está desencarnado y tenemos un cuerpo astral, uno se alimenta de emociones. Por esto muchas veces regresa a los lugares ya conocidos en busca de las emociones que ya les son comunes, ¿no? Vuelve a buscar a su pareja, se ha quedado viva, a sus hijos, familiares, busca aquel territorio conocido en el caso de que se quede aquí anclado. Pero si está ya en momento de ascensión, va a ir a las dimensiones superiores buscando su propia alma, buscando sus cuerpos superiores, buscando todos los seres de luz, que le van a dar un alimento mucho más nutritivo que no aquel que, si bien es conocido, no es el más nutritivo. Así que depende de cada uno, el itinerario está abierto para cualquiera y hay quien prefiere pues pactar otra vez con los arcontes y decir, oye, pues yo lo que quiero es volver aquí, que me he quedado con rabia y con ganas de hacer cosas, y vuelvo aquí a cambio de 4 historias, que normalmente es eso, es pactar, ¿no? De, oye, mira, pues yo te convierto en estrella del rock, pero tienes que pactar esto, esto y esto, y entonces vuelves inmediatamente a la reencarnación, pero porque tú has querido. O sea, si te han engañado es porque has firmado algo, y algo que te ha convencido, en cierto punto les ha dado un consentimiento. Y también es verdad que nuestro cuerpo mental, en el momento que desencarnamos, tiene mucho menos peso que cuando estamos aquí encarnados. Y por eso también somos más fácilmente engañables. Exactamente igual que pasa en los sueños ordinarios. En los sueños ordinarios, pues si somos capaces de aceptar escenarios que son rocambolescos y estúpidos y consideramos que eso es nuestra realidad cotidiana y no nos damos cuenta, es porque el cuerpo mental, por supuesto, está con la guardia mucho más baja. Su capacidad para conectar razonamientos es mucho menor que la que tenemos aquí en vigilia. Así que, ¿de qué nos alimentamos? De emociones. Y esas emociones pueden ser de carácter residual más inferior, de lo que dejamos de la 3D, o pueden ser de carácter superior, las que nos llaman, nos impulsan desde la 5D. Muy bien. Nos preguntan también en el chat, ¿qué opinas de la eutanasia? Pues depende de muchos y muchas variables. Yo, desde luego, creo que nunca me eutanasiaré, desde luego no parece que sea compatible con mi personalidad, pero entiendo que personas muy sufridas quieran optar por esa opción, o más bien, más que para ellas, para otros seres que ves que están sufriendo. Yo recomendaría que cualquier persona consciente, de cualquiera de los que está escuchando esta charla, nunca opte por esa opción. Mejor fallecer conscientemente, voluntariamente, agotando el ciclo natural y sin tomar una determinación que además obligas a que sea otro el que te prepare el brebaje o lo que sea. Es decir, estás involucrando a otras personas y creo que lo más lógico y natural es acabarlo cuando toque, cuando se agote la vida. Hasta cierto punto, eutanasiarse también es como suicidarse en el fondo y considero que no es la mejor opción. Otra cosa es para alguien que ya está demente, que está sufriendo, bueno, eso ya es otra decisión y depende de muchas variables y si a lo mejor ha dejado su voluntad se le puede respetar. Por respeto al otro que te lo ha pedido, no lo veo malo, pero para uno mismo yo desde luego no lo recomiendo. Creo que no es la opción más evolutiva y creo que los motivos son lógicos. Es parecido a suicidarse, más tarde, pero sigue siendo un suicidio. Claro, ahí es. Nos preguntaban también por aquí, ¿y los perritos, los animales, cuando estás en esa fase, pues más o menos se puede también aplicar lo que acaba de comentar Robert? Exacto. Robert, ¿crees que influimos en la evolución planetaria según nuestra propia evolución? ¿O que la evolución planetaria en sí misma es la que nos está influyendo a nosotros para ir evolucionando a su ritmo? ¿O es un poco de cada? Ambas cosas, por supuesto. O sea, es recíproco. Nosotros influimos en la evolución planetaria y la evolución planetaria obviamente influye en nosotros. Y ahí está la gracia, ¿no? Eso es un poco como, bueno, es en las relaciones, ambos miembros de una relación
interfieren mutua y recíprocamente uno sobre el otro. En este caso, si bien lo que consideramos el planeta Gaia tiene una fuerza de arrastre enorme porque consigue involucrar a todos los individuos, nosotros como individuos también influimos sobre ella. Lo mismo que sucede en la sociedad. ¿Influimos en sociedad? Habrá quien diga que influimos muy poquito. Y es verdad que depende mucho del individuo su grado de influencia. Desde luego, por ejemplo, cuando alguien es una carga, por ejemplo, es evidente que influye. O sea, si para mal es fácil influir, alguien, por ejemplo, comete un crimen, puede influir muchísimo en sociedad y destruir emocionalmente a muchas personas o por lo menos dañarlas gravemente, también se puede influir en positivo. Y a nivel evolutivo, pues por lógica de fractalidad, también es lo mismo. Así que estoy seguro que, y además se puede, creo que comprobar fácilmente, que incluso si a un nivel ecológico uno puede contribuir a mejorar el medio ambiente, energéticamente también puede contribuirlo. Porque si bien el planeta y los procesos terrenales tienen que reparar a veces los daños que nosotros creamos, nosotros también podemos ayudar y contribuir a esos procesos de reparación, con lo cual estamos ayudando a esa energía planetaria. Es decir, que me parece bastante lógico y observable ver cómo sí que influimos, porque podemos cooperar con procesos colectivos o dejarnos simplemente arrastrar por ellos. Y esto es como con los tránsitos astrológicos. ¿El tránsito te ayuda? Sí. Pero si tú ayudas al tránsito, multiplicas y amplificas mucho la energía. Por eso el que simplemente espera que con un tránsito, entre comillas, bueno, se le solucione la vida, generalmente no se le soluciona nada. Pero si aplicamos ese adiós rogando y con el mazo dando, y cada vez que tenemos una energía favorable, nosotros ponemos absolutamente todo de nuestra parte, es que salimos disparados. Es que realmente los efectos que conseguimos son enormes y eso para mí es el espíritu y la grandeza o la gracia del crecimiento personal y espiritual. Totalmente. Hay una personita también por aquí que nos preguntaba qué le pasa al alma del que se suicida. Hay una película que no me acuerdo ahora mismo cómo se titula, muy buena, que refleja muy bien. ¿Qué le pasa al alma cuando una persona se suicida, según tu parecer, Robert? Bueno, se crea una cierta colisión entre los cuerpos inferiores y los superiores. Hay un choque de voluntades, porque el alma no quiere suicidarse, o sea, ha invertido mucho esfuerzo por vivir y el ego y todo lo que vendría a ser los cuerpos inferiores se han visto sobrepasados por la situación y han decidido tirar el cable, ¿no? Es decir, se tira el cable muchas veces como la expresión simbólica en los videojuegos cuando alguien por internet en una partida va perdiendo, quita el cable para desconectar internet y acabar la partida, ¿no? Pues cuando tiran del cable, de alguna manera, pues hay un poco una autotraición hacia uno mismo, es decir, ¿qué cojones ha pasado? Esto no es lo que queríamos. Entonces, cuando ese cuerpo energético reingresa con el alma, se da cuenta de que no ha cumplido con sus expectativas, no ha hecho lo que quería hacer. Cuando reingreso en mi voluntad más auténtica, más alineada, me doy cuenta que en algún lugar me he disociado, he separado partes de mí. Esto es como cuando alguien hace algo que en el fondo no quieres, es decir, cuando hay una cierta división interna, haces algo y luego te arrepientes. El arrepentimiento es que una partícula de ti quiere y otras o no quieren o no lo tienen claro o desde luego al ignorar las consecuencias de los actos pues dice que sí pero con la boquita pequeña. Pues eso es algo muy parecido. Una parte de ti por sentirse sobrepasada toma una determinación cuando realmente lo interesante sería medítalo bien, ten en cuenta las posibles consecuencias, incluso medita a nivel energético, haz una visualización, decir, a ver, ¿qué crees que va a pasar? Y seguramente en el fondo no quieres morir, no quieres acabar. Lo que te gustaría es acabar con las situaciones conflictivas que tienes en tu vida, no acabar con tu vida. Eso lo tomas por falta de opciones y alternativas. Pero realmente si estás aquí, que esto realmente para mí es un premio, es un regalo, realmente estar en este plan y poder experimentarlo, disfrutarlo, vamos a intentar resolver los problemas que tengamos, vamos a confrontar ese sufrimiento y vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla, que para eso estamos. Ahí está, exactamente. Hay personas, pues eso, que creen que con el suicidio se quitan del sufrimiento, pero el sufrimiento sigue estando, porque el sufrimiento es de la mente y emocional y sigue estando. Pues nos preguntaban también, sí, la película que yo quería decir la han apuntado por aquí. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Más allá de los sueños, esa es la película, que creo que hace ahí un buen a esa pregunta. La frecuencia Schumann parece ser que tiene picos, que va teniendo picos, parece ser que hace unos días y de vez en cuando tiene picos altísimos. Entonces, ¿tú crees o consideras que esto puede estar facilitando que nuestra mente de alguna forma se fusione con nuestra alma y pudiéramos ser más conscientes de lo que es la noosfera en sí, de la mente planetaria, estas subidas de frecuencia? Todo lo que sean frecuencias
energéticas que están en ascensión, es decir, que suben la energía, que suben la potencia, permiten que nuestro cuerpo mental se ensanche. Y cuanto más ancho, más expandido está nuestro cuerpo mental, más puede tocar o acariciar lo que llamamos alma o lo que llamamos cuerpos superiores. O sea que cuanto más engrasado conciencialmente esté cualquiera de nuestros cuerpos, más fácilmente conecta con los otros. Dicho con otro ejemplo, si nuestro cuerpo físico está muy sensibilizado, casi hasta podemos oír los pensamientos, sentir los pensamientos, traducirlos fácilmente en otro tipo de sensaciones. Y lo mismo, si el cuerpo está muy sensibilizado, también las emociones se notan más, se disciernen mejor. Así que todo lo que sea ensanchar un cuerpo, en este caso el mental, permite la conexión con el resto. De ahí la importancia de trabajarse en todos los niveles, porque el trabajo que haces en uno beneficia a los otros. Ya se ha visto, por ejemplo, los yogis o los faquires son los casos más extremos donde una depuración y trabajo brutal del cuerpo permite conectar con el espíritu, o sea, permite conectar con los campos superiores. Pues la mente no es distinta. Para mí creo que se ha demonizado excesivamente a la mente en muchas tradiciones y digo, el buen uso de la mente te permite conectar con el espíritu, te permite conectar con el alma, te permite conectar con otros cuerpos. Lo que pasa es que hay que entenderla y no puedes darle un protagonismo excesivo. No puedes permitir que pierda tu vida porque no es su función, pero tiene funciones que son maravillosas y son muy funcionales. Igual que el cuerpo emocional, que también está demonizado en algunas tradiciones, en algunas culturas, como si fuera una especie de distorsión. Y realmente desde la emoción, desde el cuerpo emocional, también por fractalidad se puede conectar con cualquier cosa. Al fin y al cabo, lo que llamamos amor, sin cuerpo emocional, ¿qué sentido tiene? O sea, se habla del amor crístico, energía crística, y el que traduce y expresa mejor lo que llamamos amor es el cuerpo emocional. Si no hay un cuerpo emocional que sienta amor, ¿de qué cojones estamos hablando entonces? Totalmente, totalmente. De hecho, la mente es más que necesaria, porque lo único que, claro, hay que ver que la mente no se crea que ella es la dueña de todo, que es algo que se le llama ego. Cuando el ego se cree que es dueño de todo y es el único que existe. Pero cuando la mente está al servicio de la conciencia y del alma, es un Ferrari. Entonces, es verdad que se ha demonizado en algunos sitios y pues es una pena, porque es una herramienta valiosísima y muy necesaria. Sin ella es que no vamos a ningún lado, por lo menos aquí en esta dimensión. Estamos en un proceso de ascensión de la Tierra con todos nosotros adentro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, correcto. Ahora, ¿hacia dónde crees tú que vamos como humanidad? ¿Hacia una humanidad responsable, libre y coherente? ¿O crees que aún nos queda mucho por gatear, Robert? Queda mucho por gatear, pero vamos allí, es decir, las dos cosas. O sea, vamos hacia allí, el tema es cuándo vamos a llegar o cuánto va a tardar esto, que va a depender en gran parte del camino que tenga cada uno, del lugar en el que esté y también de cuál sea su medidor. O sea, si yo miro en mi pequeña escala, ya está todo bastante bien. Desde luego, yo no me voy a quejar por el tipo de vida que tengo y por la gente que está a mi alrededor, porque considero que el nivel promedio general es bastante más alto de lo que da hace 10 años o hace 5 años o incluso hace 2 años. Entonces, decir, bueno, pues voy midiendo los resultados y la verdad es que está todo bastante bien. ¿Que hay cosas por pulir? Digo, evidentemente que hay cosas por pulir en uno mismo y en los demás, pero desde luego, solo midiendo el progreso ya es para ser razonablemente optimistas y para estar bastante bien y bastante cómodo. Claro, cuando nosotros nos colocamos a medir sociológicamente a la mayoría, entonces es para echarse a llorar en muchos momentos, porque dices, joder, es que la mayoría, hay muchos que van muy grafenados y con la pineal hecha un asco, y claro, eso puede desmoralizar, digo, pero fíjate más en tu entorno más cercano, en las relaciones más significativas que tengas, o simplemente en lo que consumes, ¿no? Audiovisualmente, o sea, si bien tal vez las personas de tu alrededor no estén a la altura, ¿qué tipo de contenido audiovisual consumes? ¿Te sintonizas, por ejemplo, con la gente a la que escuchas? O sea, yo escucho gente con la que... A ver, no sé si me he quedado yo paralizada. O sea, a mí se me ha paralizado Robert. Decirme algo, chicos y chicas. Tengo a Robert paralizado. Ahora, A ver, ahora. Sí, que ah, se para a veces la conexión. Vale. ahora, sí, sí. Pues decía que al fin y al cabo, si tú consumes, yo qué sé, si escucho a Emilio Carrillo y me gusta Emilio Carrillo, pues al final él forma parte de mi realidad,
porque al fin y al cabo, si lo estoy escuchando todas las mañanas o cuando sea, pues ya estamos simbiotizados, ya estamos fusionando. Eso ya es tu realidad, aunque no tengas una reciprocidad, una relación diaria. Por eso digo que fijémonos también en otros indicadores como a quién escucho habitualmente, en qué nivel de frecuencial están, porque eso también está diciendo cómo se está transformando tu realidad. O si leo libros de personas que considero que son muy virtuosas, eso también está hablando de la subida de nivel vibratorio de mi propia encarnación. Totalmente. Yo recuerdo hace 20 y tantos años, cuando trabajaba con constelaciones familiares, era poco más que como una bruja, qué raro, como una secta, desbloqueo psicocorporal, pero ¿qué es eso? Una secta. Hoy día es algo que está muy naturalizado, o sea, se ha visto que hay una gran evolución y esperamos que siga evolucionando y que realmente vayamos todos entrando en conciencia y en contacto con el alma y el espíritu que nos vive, ¿no? Y con esa espiritualidad real y no distorsionada que conforma parte del ser humano y que es una guía maravillosa y necesaria para la evolución. ¿Cuáles han sido tus hallazgos más relevantes en los últimos viajes astrales, Robert? Cuéntanos algo de eso, venga. Bueno, estoy con una amiga que se conecta muy bien al astral y estamos tratando de ver si podemos tener una conexión ambos juntos y ambos conscientes al mismo tiempo y poder relatar exactamente lo sucedido. Tuvimos una experiencia que prácticamente relatamos de manera idéntica, o sea, teníamos que hacer un viaje juntos en el astral y ella, digamos, que vio lo que pasaba y yo escuché lo que pasaba, pero estuvimos exactamente en el mismo lugar. Y esto fue, pues eso, recientemente el jueves o el viernes pasado, no recuerdo exactamente si fue el jueves o el viernes, y hemos tenido, bueno, una sincronización muy fuerte de todo lo que pasó, ella viéndolo, yo escuchándolo, y lo relatamos exactamente igual. O sea que ya vamos haciendo pequeñas conexiones para darnos cuenta de que sí se puede conectar en el astral, o sea que esa experiencia es absolutamente real. Ya había hecho algunos experimentos más tentativos, pero este ha sido para mí el más contundente y el más impactante. O sea que en el momento en el que eso ya está fortalecido, el nivel de sincronías que se pueden crear o el nivel de emisiones que podemos hacer es superior. Porque si conectamos dos, después conectaremos tres, conectaremos cuatro, conectaremos cinco. Y además nos damos cuenta que cuando uno, por ejemplo, de los dos está más consciente, puede dar parte de su energía al otro. Y eso significa que si creamos un egregor de varias personas, podríamos eventualmente, llegado el momento, despertar a una tercera, a una cuarta, a una quinta, hasta que hay un momento que estemos ahí despiertos 200, 500, 600 personas y finalmente podamos hacer nuestra nueva humanidad desde el astral. Y eso será una auténtica pasada. Os animo a todos los que yo creo que lo sabéis, pero por si no lo sabéis, hay un curso que tiene Robert en Cosmograma que es para trabajar con este tema y va guiando muy bien para llevar a cabo los viajes astrales. Y evidentemente es un gran logro lo que nos estás comunicando, no es cualquier cosa, ¿eh? O sea que eso es, bueno, es increíble, pero son tantas cosas increíbles que se van a ir desplegando y sucediendo y haciendo que es vamos, para celebrarlo, desde A luego. ese nivel nunca lo había conseguido. O sea que esto ha sido ya, te digo, esta última semana pasada y lo vamos a ir perfeccionando y mejorando porque sigue siendo todavía una conexión un poco difusa. Se hace difícil porque siempre uno está más cansado que el otro. O sea, se hace un poco complicado, pero ya hemos tenido un primer gran logro. Ahora falta repetirlo y mejorarlo. Qué bueno, Robert. Hay una preguntita por aquí que dicen, ¿qué es para ti la espiritualidad? Y bueno, seguro que a las personas que nos están escuchando, pues aunque lo habrás dicho en algunas otras entrevistas, pero bueno, le vendrá bien y nos vendrá bien a todos recordarlo. ¿Qué es la espiritualidad, Robert? La espiritualidad, la definición más simple para mí sería vivir esta vida con la consciencia plena de que existe algo más. Y por ese algo más significaría no solo saber que existe algo más, sino hacer todo lo posible para conectar con ese algo más e integrarlo en nuestra experiencia. O sea, quiero vivir plenamente esta vida, conociendo perfectamente esta vida. Y sé que esta vida va más allá del envase físico y del envase mental. Como va más allá de eso, quiero comprender las otras partes que también están participando. Y me doy cuenta de que esas otras partes incluyen lo que fui antes del nacimiento y lo que habrá después de la muerte. Entonces, con esa continuidad, con ese marco mental más grande, tratar de vivir en armonía con todo lo que he sido, todo lo que seré y todo lo que soy eternamente. O sea, con aquello más esencial nuclear que hay en mí, más con todo lo transitorio o perentorio que estamos viendo aquí. O sea, intentar encontrar ese puente, esa conexión entre lo finito y lo infinito.
Muy clarificador y se agradecen las definiciones tan claritas como tú las das, Robert. Nos preguntan por aquí, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial? Bueno, que es muy parecido a lo que en su día fue Internet, porque de hecho la inteligencia artificial ya existe desde hace muchos años, solo que de un modo más rudimentario, pero hemos visto eso en videojuegos, en música, en el cine, y ahora simplemente estamos viendo cómo se desarrolla un poco más, cómo se vuelve más interactiva, y al fin y al cabo lo que estamos viendo es una especie de Google evolucionado, ¿no? Un buscador de Internet que accede a una gran ramificación de datos y que luego es capaz de hacer operaciones más o menos sencillas con ello. No me preocupa lo más mínimo, creo que es una buena herramienta, que por supuesto los malignos la van a utilizar para sus propósitos, pero como siempre, aprovechemos lo que nos dan a nuestro favor. Entonces, como viene acompañada de Plutón en Acuario, y Plutón en Acuario nada más acaba de empezar, le quedan 20 años, la inteligencia artificial es imparable. Lo que ocurre es que no va a reemplazar la inteligencia espiritual, que es la que le da soporte, le da sentido y la que además la rebasa con muchísima diferencia. Así que utilicémosla para ahorrarnos tareas mecánicas y eso que nos sirva como incentivo para estimular más nuestra creatividad y también nuestro crecimiento personal y espiritual. Muy bueno, totalmente. A ver, hace poquito, hace unos días creo que entró Saturno retrogradando en Piscis. Y ahora, como has dicho lo de Plutón, me he ido ahí. Y Neptuno comienza a retrogradar creo que en unos días, también en Piscis. Y va a estar retrogradando en un tiempo. Y tenemos a Neptuno ahí desde el 2011. Y con esta retrogradación, que creo que es hasta diciembre, puede ser, noviembre, diciembre, ¿cómo crees tú o qué influencia puede tener esto a nivel mundial, Robert? Realmente las retrogradaciones se notan más en el sentido de paralización de procesos. O sea, básicamente, no sé, hace 2 días o así hablaban de, no sé si un golpe de Estado en Rusia, no sé qué historias. Yo no creo que esas cosas vayan a tener mucho recorrido. Me parece más cuando, o sea, si se dan noticias en estos meses, creo que va a ser un pasito para adelante, un pasito para atrás. No parece que vayan a estallar grandes cosas con retrogradaciones de Saturno y Neptuno. Parece poco probable porque además no van retrogradando solos, sino que también se une después, pues, Urano, Júpiter, todos ellos van un poco detrás. Y Plutón también está retrogradando. Cuando todos los lentos están retrogradando, los eventos sociales, los eventos públicos suelen perder mucha intensidad. Por eso lo que creo que van a traer es eso, es una relajación, una ralentización y vamos a ver cómo también los planes de la agenda se frenan, como no consiguen integrarse bien. Algo que hemos visto muy marcado con Neptuno en Piscis ha sido toda la agenda de género, también todo el auge de una izquierda progresista en extremo demagógica, ¿no? Un punto de que todos los que ellos deciden son víctimas y todos los demás somos terroristas. Y claro, eso viene parte de Neptuno en Piscis y lo que hace Saturno en Piscis es evidenciar la falla lógica que hay en algunos de esos planteamientos. Porque si bien una parte buena de Neptuno en Piscis es que obviamente no podemos dejar a nadie atrás, que todos somos parte del uno, que todos merecen nuestro respeto, dignificación y compasión, lo que tampoco podemos es subvertirlo completamente todo y ahora de repente el que antes era víctima ahora tiene que ser el mandamás porque sí, digo, eso también es completamente absurdo. Saturno en Piscis lo que viene es a evidenciar las fallas técnicas y lógicas que hay sobre todo en la parte más demagógica del discurso político buenista. Y de hecho de fallas lógicas hay muchísimas porque es un discurso que amparándose en una presunta solidaridad, lo que es completamente fascista, completamente discriminatorio, aunque sea de llamada discriminación positiva, y completamente aberrante contra muchos colectivos que supuestamente han sido beneficiados en otro tiempo y ahora tienen que ser perjudicados. Entonces Saturno en Piscis retrogradando y Saturno en Piscis retrogradando van a poner en el debate público estas cuestiones que si bien llevan tiempo, ahora se van a amplificar mucho más y por lo tanto gran parte de esa esfera de la agenda va a caer en picado. Que caiga. Que caiga, como dice, al fondo del mar. Exacto. Al fondo del mar, allí que ya se encargará Neptuno allí en el fondo del mar de todos ellos. A nivel astrológico, ya que estamos ahí un poco con la astrología, ¿qué es lo más relevante que tú puedes observar en esta mitad final del año?
Ya nos queda medio añito. ¿Qué es lo más relevante que tú ves aquí en este medio añito a nivel astrológico, Robert? Pues el eclipse de octubre y noviembre. O sea, el eclipse de octubre, que obviamente es el primero dentro de una etapa donde ya los nodos cambian a Aries Libra, con lo cual ese sí que es un momento en el cual pueden pasar cosas un poco más gordas. Yo creo que ahí a lo mejor sí que podría haber movimientos con Putin, con Ucrania, con la guerra de Ucrania. Eso sería un momento tenso y donde podrían pasar cosillas, no sé en qué nivel, porque claro, al fin y al cabo, algo un puntito más violento. Primero, además, creo que Putin, creo que es Libra, es demás, que se movería justo en ese eje. Y luego todo el mes de noviembre, cuando el Sol entra en Escorpio, entra junto con Marte. Y claro, no solo va con Marte y Sol conjuntamente, y eso ya implica una energía mucho más yang, por lo tanto más seca, más defensiva, más agresiva, sino que además va creando activaciones con Urano y con Júpiter, lo cual tiende a amplificarlo todo, a exagerarlo todo. No preveo un jueves negro de la bolsa como ha habido algunas veces, no creo que lleguemos a eso, pero algún sustito tal vez, porque al fin y al cabo siempre que se mueve energía en el eje Tauro-Escorpio y en ese mes va a ser bastante exagerado, sí que los mercados suelen tener desbalanceos bastante importantes. No preveo una caída global, insisto, porque todos los aspectos lentos que dan soporte a lo que es la estructura del sistema económico son todos muy estables. Así que ahí lo que vemos son sustitos. Al igual que este mes actual, este julio, con la energía de Cáncer, ahora en Marte, Venus en Leo, vemos mucho ruido. Hay mucha agresividad en el ambiente, pero dura poco. Mi recomendación siempre, cuando hay una gran agresividad, cuando el entorno está crispado, es no responder y enfriar. No responder y enfriar, no alimentarlo más, no darle más vueltas. Precisamente una de las temáticas que se va a dar todo este mes, porque además Venus en Leo va a seguir retrogradando y demás, y con Marte en Leo, es la necesidad imperiosa cada uno de defender su honor, de defender su dignidad, de defender su estatus. Digo, vale, pues la mejor manera de defender muchas veces tu estatus es no contestando. Porque si no contestas y el otro sigue agrediendo y tú no contestas, de cara a los terceros, que es hacia el que tú quieres defender tu estatus, el que queda mal es el otro. Es del otro que te está agrediendo, tú no le estás dando ningún tipo de bola y es el otro que está siendo extremadamente injusto contigo. Es así la mejor manera de defender tu honorabilidad. Si entras al trapo, finalmente las personas lo que van a ver es a dos personas chocando y no es la mejor manera de defenderte. Así que con Marte en Leo y Venus en Leo hay mucha tentación de defender su honor y defender mi imagen ante quien sea que te esté criticando. Y no siempre te va a haber alguien que te critique. La cuestión es, ¿le vas a dar la importancia que merece? Digo, si quieres darle la importancia que merece y realmente quieres que se corrija esa persona, déjala que siga ladrando sola, déjala que siga insultando. Cuando vea que no hay nadie al otro lado, a lo mejor se planteará su estrategia. Porque si realmente te está criticando porque quiere llamar tu atención, pues que descubra que siendo simpático a lo mejor sí que consigue captar tu atención, pero mediante insultos y berridos no lo conseguirá. Pues si bien no es lo más relevante del año, sí que es bastante práctico y útil para nuestra vida cotidiana aprovechar ese tránsito de Marte, Venus en Leo, especialmente en lo personal, porque al fin y al cabo son dos aspectos que donde lo vamos a notar más es en nuestra experiencia cotidiana. Totalmente, pues muchísimas gracias, Robert, por este resumen ahí tan guapo. Nos han preguntado por aquí, por el chat, ya os digo, voy cogiendo algunas preguntas que voy viendo por ahí, que si crees que implantarán las monedas digitales, llegando a poder ser en un momento dado como la única moneda. No. No, no, porque hay demasiada oposición por parte de demasiada gente. O sea, una cosa son los planes de la agenda que yo creo que son muy claros. Al ser tan claros, al ser tan unívocos, al ser una réplica, un plagio de 1984, de esa novela, donde ya todo está perfectamente estratificado, esto no se puede cumplir. Hay demasiada gente alerta, hay demasiada gente pendiente. No se puede hacer cuando hay una conciencia colectiva que manifiesta de un modo expreso su falta de consentimiento. Eso imposibilita completamente la ejecución e implementación de un plan tan avieso y tan perverso, que además lo que busca, por supuesto, es más control. Gobierno mundial, bueno, porque un gobierno mundial es muy fácil de controlar y manipular. En cambio, si tienes 50, quieras o no, es más complicado. Y si tienes más testaferros, más personas, es más difícil poder controlarlos a todos. Siempre hay algún verso libre y por eso el sistema, por más que lo quiera controlar todo, no puede hacerlo. Es prácticamente imposible. Sobre todo porque no tienen tanta gente de confianza. O sea, para que uno llegue a
la cúpula del poder y esté más o menos en sintonía con los planes, tiene que estar muy amenazado, pero también tiene que tener la manera de pensar bastante conectada con ellos, porque tendrá que tener cierta autonomía. No puedes tener un jefe que está controlándoles completamente a todos y monitorizándoles, porque al final estaría haciendo el trabajo de 20, 50 personas. O sea, tiene que engrasar muy bien esa máquina. Por eso, ellos no pueden hacer todos los planes. Que ellos lo quieren hacer es evidente, pero las maneras digitales y demás, si no lo han podido hacer ahora, me extrañaría que lo puedan conseguir. Y más con la oposición que hay. ¿Que lo van a proponer? Dalo por sentado, que lo van a proponer. Eso por supuesto. ¿Que lo van a intentar? Claro que sí, como han intentado otras cosas. ¿Y cuántas han funcionado? Pues muy pocas y cada vez menos. Ahí está. A ver, tenemos aquí una pregunta de una compañera ahí del grupo de Nuria Coral que dice, ¿qué relación existe entre la resistencia y la extrema derecha? Hay una instrumentación, pero ¿qué alcance tiene? ¿Es un límite para el despertar? A ver, la extrema derecha, en este caso en España, representada más por Vox, que yo no creo ni que sea extrema derecha, pero bueno, es así como se le califica desde los medios, es la disidencia controlada de manual. O sea, es la expresión política del disentir de la sociedad. O sea, digamos que el partido Vox representa la única versión oficial que aparentemente se opone en algo a la Agenda 2030. Es la única formación política que por lo menos manifiesta un cierto nivel de rechazo. El objetivo obvio es tratar de aglutinar parte de la disidencia hacia ese reducto, en este caso de votos. Es decir, vamos a intentar que la gente vaya hacia ese reducto político, porque entonces la prensa demoniza completamente la extrema derecha. Entonces, todos los disidentes, ergo, son de extrema derecha. Y como la extrema derecha es lo que más mala fama tiene de todo el universo mediático, es prácticamente como equipararte a un neonazi, a alguien violento, a alguien xenófobo, a alguien que tiene graves problemas de civilización, a alguien reaccionario. Por lo tanto, es la manera de aglutinar todo discurso como si fuera automáticamente discurso de odio. O sea que básicamente el vínculo que hay entre la resistencia o disidencia y extrema derecha es lo que la prensa pretende, lo que el sistema pretende para poder tenernos a todos ahí arrinconados. O sea que básicamente se busca que nos coloquemos todos allí, que digamos, bueno, por lo menos Vox va contra la Agenda 2030, con lo cual, vale, nos metemos en esa trampa y de repente ya todos somos neonazis. Y entonces es muy fácil descalificarnos a todos. Totalmente, a veces hay que ver qué fácil es descalificar en general cuando se hace este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué crees? Ahora en esto de descalificar me ha venido a la mente una pregunta que tengo más o menos aquí. ¿Por qué crees que a las personas les cuesta tanto salir de los autoengaños? Y aún se cree que aquí en España vivimos en democracia, cuando lo esencial para la democracia no se está llevando a cabo, pero la mayoría de las personas creen que vivimos en democracia. ¿Cómo es posible que se mantenga, que sea tan difícil salir de ese autoengaño cuando es obvio? Porque no es técnicamente un autoengaño, es una ausencia de reflexión, o sea, es negligencia. O sea, no es lo mismo no haber reflexionado sobre un asunto que haber reflexionado sobre él y no haber detectado el engaño. O sea, la mayoría de las personas no han dedicado ni 2 minutos a pensar sobre ello. O sea, si le preguntas lo que es la democracia, ¿y qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo, ¿vale? Y tú como pueblo, ¿cómo gobiernas? Te quedas callado y dices, pues, bueno, no sé, voto a un partido cuyo temario, cuyo planteamiento electoral ni siquiera me he leído, que tampoco entiendo, porque a mí las cosas tampoco las puedo entender. Tampoco sé bien a quién estoy votando, porque en la lista de partidos hay un montón de gente que no sé ni quiénes son. Tampoco les he escuchado, cuando los escucho tampoco les entiendo. Entonces, si plantearon un poco eso, diría, bueno, pues ¿yo cómo estoy participando? Yo en todo caso estoy delegando en una formación política que supuestamente defiende mis intereses y luego en la práctica cuánta gente está escuchando, por ejemplo, los plenos del Congreso. Está escuchando los debates parlamentarios que son insufribles y que no se entienden, que requieren de un lenguaje jurídico, económico y administrativo para el cual la mayoría de la población no está formada. Cuando yo estudiaba políticas, que alguna vez digo, vamos a mirar aunque sea un pleno esto del Congreso, y es que no me enteraba ni de la mitad. Digo, coño, yo estoy formado, o sea, soy la élite intelectual, estoy estudiando ciencia política, estoy en el último año y no me entero de la mitad de lo que están diciendo. Y decían los profesores, no,
que además tienes que leerte los periódicos. O sea, ¿estudio la carrera para que me digas que tengo que aprender política en los periódicos? Entonces, claro, la mayoría de la gente no ha reflexionado sobre el tema porque es extremadamente complejo, extremadamente alambicado, confuso, deliberadamente confuso. Y por lo tanto la gente finalmente prefiere no pensar porque es complicado. La gente no cree que haya una democracia. Siempre la gente digo, es demasiado complicado, prefiero no comerme la cabeza, que bastantes problemas tengo ya en mi vida personal. Entonces, esto es básicamente la anestesia del sistema. Prefiero no pensar en esta mierda que me da dolor de cabeza. Ahí en este sentido, Rubén Gisbert, no sé si lo conoces, está haciendo una labor muy importante de divulgación Sí. y de educación en este sentido, ¿no? ¿Cómo ves tú que va a evolucionar la política, Robert? Tiene que haber un cambio estructural, totalmente. Porque, insisto, con ese sistema tan confuso, profuso en leyes, profuso en información incomprensible para el ciudadano, no puede haber participación política. Esto en la griega antigua se llamaba el idiota al que no se interesaba por la política. Digo, es que ahora ¿quién se va a interesar por esto? Es un galimatías. Cuando hay un debate público, un debate entre dos políticos, da auténtica vergüenza, porque son dos tipos trajeados insultándose literalmente de una manera falaz, son incapaces de responder con concreción a lo que les ha preguntado el moderador o moderadora. Y por lo tanto, eso es la representación del máximo nivel intelectual que hay en un país. Ya no hablemos en Estados Unidos, donde es puro populismo, o donde tenemos a un Biden que directamente está demente. O sea, ¿cómo la gente va a interesarse por la política si no se entiende? Pero lo primero que tiene que haber es un cambio en la organización de la sociedad. Siempre digo, ¿qué es la política realmente? Organización social. Cuando aprendamos a organizarnos en otras áreas de la vida, ya estaremos haciendo verdadera política, porque lo que hay ahí es un circo bochornoso organizado por mafiosos y por criminales. Pues no se puede hacer nada bueno allí. Yo por eso me niego a participar en política siguiendo los instrumentos de la política, porque es juego absolutamente sucio, mafioso y criminal. Además es peligroso meterse allí directamente, porque realmente te vas a jugar tu vida y van a hacer lo posible por fastidiarte. Y como además todo el entramado jurídico lo dominan las personas que tienen más dinero, simplemente con multas y con juicios te pueden tapar la boca, como han hecho con muchas personas que simplemente por secreto de sumario judicial son denunciadas por según qué cargos que pueden ser completamente arbitrarios y luego tienen que enfrentarse a multas imposibles de pagar por una persona normal y ahí les tienen pillados por los huevos. Entonces, entrar en ese juego no es aconsejable. Así que no creo que se pueda cambiar el mundo desde la política tal y como la concebimos ahora, porque es entrar a jugar con la mafia. Entonces, o eres un mafioso o vas a tener que ir con una cantidad de masa social brutal y la única manera de que se pudiera entrar en la política actual sería con una masa social tremenda detrás, con un partido o con un equipo jurídico y social humano tan grande que aunque se quitaran uno de en medio tienes 20 iguales y no estamos ni remotamente cerca de tener eso. Totalmente de acuerdo, sí, el cambio tiene que ser estructural, sí. Pues tenemos una pregunta también de Pilar Pérez, que es una compañera del grupo, que dice, ¿qué pasa con la economía en Europa? El Euribor sube como la pólvora. No domino el tema económico y si sube es normal con Júpiter en Tauro, que eso dura más o menos un año. Y bueno, eso creo que beneficia pues a los inversores, ¿no? A los que meten ahorros y demás, pues tiene una cierta, creo que tiene una cierta repercusión positiva. Si no me corriges, porque no domino esa nomenclatura, pero creo que va por ahí. Entonces, son fluctuaciones de mercado, pero en principio yo no preveo, insisto, una crisis económica con los aspectos que hay. Claro que hay fluctuaciones de precio y demás, pero dentro de lo normal y no se va a salir de la gráfica ni vamos a tener un jueves negro ni nada por el estilo. Yo por lo menos no lo veo y si lo hubiera se recupera enseguida. Muy bien, muchas gracias, Robert. Pues a ver que se me ha quedado esto paralizado. A veces A pasa. ver. Bueno, preguntaba aquí una persona con el tema político si crees que habrá alguna solución, si, como diciendo si tú consideras que puede haber una solución y cómo podría ser la solución. Hay varias y una de ellas sería la institucionalización de tribunales populares, que ya existe, por ejemplo, en el Reino Unido y es una figura interesante que permite a un grupo de ciudadanos aplicar la ley, por ejemplo, contra un funcionario público y hacerlo de oficio y es perfectamente legal.
Entonces, esto podría ser una avanzadilla para tratar de juzgar todas las irregularidades que se están cometiendo, especialmente desde los gobiernos. Hemos visto, especialmente estos últimos años, cómo todas las instituciones judiciales, como todos los funcionarios públicos, están extraordinariamente blindados porque han cometido todo tipo de tropelías legales sin aparentemente ningún tipo de repercusión jurídica. Los confinamientos, por ejemplo, fueron ilegales, inconstitucionales, generaron un daño tremendo y ningún político ha pagado las consecuencias ni de ningún tipo. Han pasado por encima y ya está. Ya no hablemos de, por lo menos, las sospechas que hay de jueces corruptos, policías corruptos, políticos corruptos, y todos ellos son prácticamente inimputables e ininvestigables. Cuando empiecen a suceder o a existir tribunales populares, esto ya puede empezar a darle un poco la vuelta, por lo menos desde la vía más institucional. Pero para eso tienen que empezar a conformarse, tienen que instituirse, y es algo que podría estar relativamente cercano. De hecho, ya me han chivado por el pinganillo que hay personas que están trabajando activamente en ello a día de hoy. O sea que esto es una de las soluciones, de las más fácticas y más cercanas que tenemos, que podrían darle un poco la vuelta a todo esto que está pasando. Muy bien. Pues como no quiero ocuparte demasiado el tiempo, sé que normalmente tienes una horita y ya vamos a hacer una hora, nos queda nada, 4 minutitos. Sí que me gustaría hacer un cierre, como si fuera un poquito así, un círculo que por donde hemos comenzado vamos a finalizar. Y con respecto a la muerte y a las personas que tienen miedo a morir, no a que muera otra persona, sino que ellas tienen miedo a morir, que tienen miedo a la muerte, que no hablan de ello, ¿cuál sería la sugerencia que tú le darías o cómo consideras que podrían ir haciendo para ir perdiendo un poquito ese desconocimiento y para ir perdiendo ese miedo a la muerte y conocer un poquito más todo esto? A través de la meditación, a través de la proyección astral, uno tiene muchas más facilidades para entender lo que sucede cuando mueres. Vas a otro plano. Nos basamos también en las experiencias que tienen las personas cuando tienen experiencia cercana a la muerte. Lo que describen es igual que un viaje astral, y la gente que ha tenido viajes astrales y que ha tenido experiencias cercanas a la muerte puede certificar que eso es lo mismo. Cuando uno se acostumbra a esa sensación, ya no tienes miedo a lo que es la transición hacia la muerte. Y luego, si tienes miedo a que se acabe tu vida, cosa que es perfectamente comprensible, eso está relacionado astrológicamente con el eje entre Tauro y Escorpio. Escorpio sería el extremo, cuando se acaban las cosas. Y lo que está en el lado contrario es las cosas que ya tienes, aquello que más o menos das por hecho, das por funcional. Cuando me aprieta demasiado desde Escorpio es porque no estoy atendiendo a lo que ya tengo. O sea, no estoy disfrutando de las cosas que tengo, no las estoy saboreando. Cuando empiezo a saborear a saco lo que tengo, pierdo parte del miedo a la muerte. El miedo a la muerte, en gran parte, es una energía en Escorpio en sombra. Significa que no estoy utilizando un excedente de energía. O sea, me sobra tiempo para tener miedo y montarme pajas mentales. Si yo estuviera exprimiendo lo que estoy haciendo, disfrutándolo, saboreándolo, poniendo energía, es que no daría tiempo siquiera a meterse a pensar en la muerte. Y es más, pensaría, estoy disfrutando tanto que me da igual ya morirme ya. O sea, ha valido tanto la pena esto que me da igual morirme ahora mismo. Vale, pues cuando llegues a ese punto, habrás consumido el excedente de energía que es el que te estaba haciendo sufrir. Y cuando llegues a eso te das cuenta de que tienes un equilibrio y seguramente, irónicamente, con eso vas a alargar tu vida. Porque a veces lo que te mata es el excedente de energía que estás utilizando en tu contra y no estás utilizando a tu favor. Por eso cuando uno saborea la vida, no solo la disfruta más, sino que también la alarga. Totalmente. La disfruta más, la larga y la vive más plenamente, sobre todo pues cuando estamos ahí disfrutando lo que estamos, donde estamos, y mi cuerpo está aquí, ¿qué hago yo con mi mente en otro sitio, mis emociones por otro lado y totalmente disociada? O sea, estoy aquí, está mi cuerpo, pues aquí traigo mis emociones, mi mente, y cuando estamos así alineados y desde nuestra alma somos realmente mucho más, somos coherentes y por lo tanto tenemos una mayor lucidez a la hora de discernir o a la hora de tomar cualquier decisión. Así que animo también a ello. Me gustaría que ya como tú quieras y con las palabras que tú quieras hagas el cierre, trasladando a todas las personas que estamos aquí escuchándote lo que tú consideras para ti relevante en este momento de la vida, en este instante, aquí y ahora. ¿Qué te gustaría trasladarnos? Aprovechando la energía que está más marcada en estos días, aprender a descansar bien.
relajarse bien, comprender cuáles son los ritmos de desaceleración energética. Al igual que aprendemos a acelerar la energía, a motivarla, a impulsarla, a moverla cuando queremos detonar cambios, también cuando la situación nos sobrepasa, nos molesta, nos inquieta, aprender a enfriarla. Cuando uno aprende a enfriar su mente, a pararla, a frenarla, los problemas de su vida también se ralentizan, porque todos los planos están sincronizados. Que nadie tenga miedo a esa inacción. A veces enfriar las cosas, enfriar la mente, también enfría la energía de las situaciones. Y ahora precisamente que tenemos muchos planetas retrógrados, es un momento muy fácil para enfriar todos los procesos que nos están incordiando y molestando. Y cuando algo está frío, está tan lento que lo podemos analizar mucho mejor que si va avanzando a toda velocidad. Si yo quiero analizar una película poco a poco, la paso a cámara lenta. Pues ahora es el momento de pasar las cosas a cámara lenta para deglutirlas, degustarlas, analizarlas y comprenderlas en profundidad. Ole, qué cierre, chapo. Hay una compañera, bueno, una maestra del calendario maya, del sincronario de 13 lunas, que me dice, ¿qué quién es Robert? ¿Qué quién es Robert? Digo, yo no sé si Robert quiere que diga cuál es su king galáctico. No sé cuál es el mío. Yo soy nacido en el enero del Pero 84, ¿te lo 25 de puedo enero. decir? Yo sí sé Sí, cuál es dilo, tu dilo. kin. Claro, si yo tengo vista tu carta y todo. Pues tu kin es kin 57 y para María, que tanto... Es que ha preguntado como 14 veces. El kin de Robert es kin 57, tierra entonada, de la onda encantada, del caminante del cielo. Es que María, María y yo somos caminantes del cielo y en la onda de la semilla. Pues ese es tu kin, Robert. 57, tierra entonada. Ahí con fuerza. El navegante es Pues tu... me la apunto y lo investigo porque no conozco esa nomenclatura. Sí, luego te lo pasaré, sí, eso. Pues muchísimas gracias, Robert. Ha sido un placer y bueno, ya veremos ahí más adelante ajustar agendas para hacer algún otro directo contigo, porque para que mi comunidad también pues te conozca y trasladar toda esa información tan importante y relevante a todos a muchos niveles que nos estás impartiendo a todos y esa gran labor que estás haciendo a la humanidad. Necesitamos, pues eso, muchas personas como tú, con esa capacidad de darse y dar todo ese conocimiento para aclarar muchas mentes. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grandote. A ti también y a ti y a todos. Gracias a todos por acompañarnos aquí. Un abrazo grande. Bonito día. Chao, chao.